De inmediato. Descenso del dios demonio capítulo 91, Ki fantasma. ¿Cómo podría aparecer un fantasma de repente? Salió del cuerpo, todos los guerreros Murin no pudieron ocultar su sorpresa. Lo que los sorprendió aún más fue que los fantasmas débiles se parecían a los guerreros muertos. Chunjae. Ayun. Ya habían escuchado el informe de Paen Neungyeom hace un par de momentos. Sin embargo, dado que no lo habían visto en persona hasta ahora, su sorpresa fue demasiado extrema. De ninguna manera. ¿Entonces los fantasmas venían de entre los muertos? Ahora estaban seguros de ello después de mirar las caras de los fantasmas. Pero lo que era más incomprensible era que esto sucedía después de que la puerta se había cerrado. En efecto. La puerta se ha cerrado. Entonces, ¿por qué aparecía un fantasma ahora? Mira, el piso. Oh. Al grito de un guerrero, los demás miraron al suelo. El rango del piso sin vida continuó expandiéndose. Eran más de 50 metros ahora. Toma. Los guerreros extendieron su juego de pies y retrocedieron. Los fantasmas de los guerreros muertos se precipitaron hacia la gente con centelleantes ojos azules SHHH. Maldita sea. Woron. Todos los guerreros prepararon su energía de espada. Y luego intentaron golpear al fantasma. Cha. La debilidad del fantasma era el calor. Y si lo usaran manteniendo una buena distancia, no hay nada que no puedan manejar. Sin embargo, había una cosa de la que no eran conscientes. ¿Qué? Bloqueó la energía de la espada. Los fantasmas pudieron usar las artes marciales que habían aprendido cuando estaban vivos, por lo que se volvieron más fuertes después de convertirse en fantasmas. ¿Es esa energía de espada? ¡Ay! También usa juego de pies. Se sintieron más confundidos cuando vieron a los fantasmas desplegar artes marciales. Normalmente, la gente tendería a saltar cuando suceden cosas inesperadas. Sin embargo, los guerreros respondieron creando una distancia entre ellos y los fantasmas, que venían por ellos. Chan. ¿Cómo diablos están desarrollando el manejo de la espada? Los guerreros fantasmas eran seres locos y aterradores. Al condensar las partículas blancas nebulosas, incluso pudieron bloquear la energía de la espada. SHHH. Además, dado que todos sus cuerpos eran como fantasmas y no se podían tocar, los guerreros no tenían otra opción que realizar su trabajo de pies. Pac. Cuac. Cayó la primera víctima del guerrero fantasma. Mientras competía con el fantasma, la mano del guerrero lo tocó y murió. Ten cuidado de no tocarlo. Maldita sea. No entres solo. Vamos a trabajar juntos. Bloquearé el frente, así que apúntalos desde atrás. Está bien. Sin embargo, cuando se trataba de números, los guerreros tenían ventaja. Solo había 5 fantasmas, cuando la gente de Murim tenía unos 24, excluyendo a su líder, que estaba lejos de la fábrica. El pueblo Murim, que estaba confundido, se calmó lentamente y encontró una solución. HMPH. Chak. 2 fantasmas murieron. Emocionados, los guerreros gritaron. No hay nada con lo que no pueda lidiar si presto atención a que no me toquen. Me alegro de que las habilidades de Ayun sean más bajas que las mías. Los guerreros aprendieron una cosa sobre los fantasmas con los que estaban tratando. Los fantasmas podían realizar artes marciales que aprendieron cuando estaban vivos, pero su capacidad para usarlas era relativamente baja. Y cuando se expresa numéricamente, el poder se redujo a alrededor del 50 o 60%. Eso fue parcialmente balanceado, gracias a las habilidades de toque muerte.
Sin embargo, cuando se enfrentaban a un gran grupo de personas, los fantasmas no tenían ventaja. Deshazte del resto de ellos rápidamente, vaya. Cuac. Alguien puso una espada en el pecho del guerrero. Miró para ver a Chun Yobun. Tú. Había una cosa que quería comprobar. ¿Qué estás diciendo? Antes de que pudiera terminar sus palabras, una luz azul sombría brilló desde la espada del demonio celestial en las manos de Chun Yobun. Won. Cuac. En ese momento, el cuerpo del guerrero se puso pálido y sin vida. SHH. Cuando retiró la espada, el guerrero cayó al suelo. Las otras personas no pudieron ocultar su sorpresa por el repentino ataque. ¿Qué está haciendo, SHHH. Sucedió algo increíble. Del cuerpo muerto de Murim, algo borroso salió. Un fantasma. El fantasma con ojos azules brillantes miró a Chun Yeoun y se inclinó, como si lo considerara su maestro. Veo que es así. Chun Yeoun asintió con la cabeza. Por otro lado, los guerreros, que lo vieron, se dieron cuenta de una cosa. Él es el que crea fantasmas. ¿Cómo está haciendo esto? El fantasma era una entidad que venía de la puerta. Pero no habían oído nada sobre un humano controlándolo. ¿A ser un fantasma? Budokyun, que estaba al otro lado de la fábrica, se sorprendió. Estaba observando la situación desde lejos y estaba convencido de que la espada de Chun Yeoun era la que había hecho esto. Sin embargo, al principio, pensó que era una coincidencia que los guerreros se convirtieran en fantasmas. Ahora, estaba seguro. ¿Quién demonios es él? Budokyun tenía curiosidad. Dudó en intervenir y ayudarlos. Si el hombre tenía la habilidad de crear fantasmas, entonces era cuestión de matarlo, pero algo se sentía raro. La forma en que se movía. Fue tan rápido que no vio moverse a Chun Yeoun. Budokyun era un maestro superior y no podía ver el movimiento. Eso significaba que el oponente era alguien que estaba en un nivel más alto que él. Budokyun miró el núcleo de clase S, que todavía estaba en el suelo. La oportunidad de tenerlo era rara. ¿Debería agarrarlo y salir corriendo? El oponente estaba ocupado con los guerreros. Esta podría ser su oportunidad. No. ¿Qué hago si deja de pelear con ellos y me persigue? Budokyun era un hombre de juicio racional. Nunca haría algo a menos que tenga una cierta posibilidad de ganar. Budokyun metió la mano en una bolsa que colgaba de su cintura y jugueteó dentro. Era un palo pequeño del tamaño de un bolígrafo. Lápiz. Este objeto especialmente elaborado era un artículo moderno. Y si se presionaba el botón, la munición del interior detonaría y cientos de agujas se dispararían a una velocidad increíble a los enemigos en 5 pasos. Lo que fue más sorprendente fue que cada aguja era una bomba. Un descendiente de la compañía Dan del clan Tan había fabricado esta arma de autodefensa. La distancia efectiva máxima estaba dentro de los 10 metros, pero en 5 pasos tenía un 100% de posibilidades de matar. Necesito acercarme lo suficiente. Cerca, Budokyun, que jugueteaba con él, se puso de pie. Era la única forma de distraer a Chun Yeoun. SHHH. Budokyun sacó su espada larga y se dirigió al lugar donde estaba Chun Yeoun. Ante la aparición de un poderoso aliado, los guerreros gritaron. Líder. Este hombre está creando un fantasma. Si no lo matamos, /oblicua. Budokyun cortó la cabeza del guerrero con una espada larga. Esa acción repentina hizo que todos se desconcertaran. El líder. ¿Qué estás haciendo? Te has vuelto loco. Manteniendo una cara seria, Budokyun habló.
Hay una cosa llamada ley en Murim. ¿Cómo pueden todos ustedes actuar codiciosos y tratar de codiciar algo que pertenece a otro guerrero? ¡Qué imperdonable! Fantástico. Con eso, atacó a los demás. ¡Ay no! Los guerreros estaban todos desconcertados. Chachan. Quack. Budokyun una vez más derribó a otro hombre. Maldita sea. Al final, todos tuvieron que luchar para sobrevivir. Sin embargo, dado que Budokyun era un maestro superior, los demás no podían soportar mucho. Y su líder ya estaba empeñado en matarlos. Quack, yo. Traidor. ¿Es beneficioso atacar a los miembros de la misma asociación? Mientras se estaban muriendo, todos maldijeron. Y mientras escuchaba sus maldiciones, Budokyun no se detuvo y siguió matando a su propia gente. Incluso mató a los que querían escapar. SH. Chungyeoun vio todo el espectáculo con los brazos cruzados. Budokyun, que mató al último guerrero, envainó su espada. Preguntó Chungyeoun. ¿No estabais del mismo lado? Sí. Respondió sin mentir. Chungyeoun preguntó, mirando al hombre. Sin embargo, ¿los mataste? Ruido sordo. Budokyun se arrodilló en el suelo y se inclinó lo suficiente como para que su cabeza tocara el suelo. Me aseguré de que pagaran el precio por atacar y caer en su codicia. ¿Y quieres vivir a cambio de eso? Eres lo suficientemente fuerte como para matar a todos, incluyéndome a mí. Como guerrero racional, quiero servirte a ti, que eres fuerte. Budokyun bajó y expresó sus intenciones de convertirse en subordinado de Chungyeoun. Por supuesto, esa no era su verdadera intención. El objetivo era asegurarse de que Chungyeoun confiara en él y luego acercarse, más de 10 pasos para usar ese bolígrafo. Acércate. Cerca 5 pasos más, y podría usar el derpensil. Mientras esperaba con ojos tensos, Chungyeoun abrió la boca. Bien. Necesitaba a alguien como tú. Levanta tu cabeza. ¿Sí? Budokyun estaba feliz. Ahora todo lo que tenía que hacer era hacer que Chungyeoun se acercara a él. Por primera vez, calmó su rostro y levantó la cabeza sin mostrar ninguna expresión. Fue cuando. Disco. Quack. Algo atravesó su pecho. Era la espada del demonio del cielo. ¿Por qué? Tú me aceptaste. Budokyun miró a Chungyeoun como si esto fuera injusto. A eso, la respuesta era. Te acepto, como un fantasma. ¿Qué? Los ojos de Budokyun se abrieron. No había esperado tal giro en la situación. La luz sombría de la espada atravesó su pecho. BRRR. Euk. Kuk. Las convulsiones se extendieron por todo el cuerpo, y su cuerpo comenzó a ponerse débil y pálido. El muerto inclinó su cuerpo inerte. Rollo. El lápiz que sostenía se le cayó de las manos sin ser utilizado. SHHH. Y un fantasma apareció del cuerpo. La distancia era larga. Chungyeoun comprobó si podía usar libremente los poderes de la espada. El experimento fue exitoso. Debido a la espada Earth, que era como una conexión entre él y la espada, pudo usar las habilidades de la espada sin tocarla. SHHH. Chungyeoun extendió la mano y la energía del demonio celestial en el cuerpo de Budokyun regresó. Y cuando lo agarró, los ojos de Chungyeoun brillaron de color azul. Viscosidad. Cuando miró al fantasma, que salió del cuerpo, pudo ver que la luz azul se volvía más fuerte. Este fantasma era más brillante que los otros. Cuanto más fuerte es el fantasma, más brillante y más oscura es la luz. Esto era algo que solo Chungyeoun podía ver. Este fantasma de Budokyun era mucho más fuerte que los demás.
Incluso si el fantasma era más débil en fuerza, el brillo parecía que estaba al comienzo del maestro de nivel superior. Toma. Chun Gyo-won puso su espada en el suelo y dio una orden. Adelante. Tan pronto como cayó la orden, los fantasmas se acercaron a ellos y luego entraron en la espada del demonio celestial. Esta vez, Chun Gyo-won sostuvo la espada en la dirección opuesta. Y los 4 fantasmas se acercaron con una energía espeluznante y entraron. Pero Chun Gyo-won no parecía sorprendido. Hecho. Los fantasmas se pueden poner dentro de la espada y luego convocarlos, a menos que se destruya. Lo extraño eran las ilusiones que había visto. Otra habilidad. Salga. SHH. Apareció el fantasma de Budokyun. Chun Gyo-won puso su mano sobre la cabeza del fantasma. Normalmente, cuando una persona viva entraría en contacto con el fantasma, el cuerpo se volvería pálido y sin vida, pero en este caso, la mano de Chun Gyo-won se volvió azul. Won. Y entonces una luz azul lo penetró. Cuando la luz entró por completo, los pensamientos entraron en la cabeza de Chun Gyo-won. La ilusión parecía una película reproducida a través de la vista de otra persona. Ah, ¿debería tomarlo y huir? No. ¿Qué pasa si deja de pelear con ellos y me persigue? El descendiente de Dan del clan Taniso, más cerca, acércate, la voz de Budokyun. Sorprendentemente, eran la última línea de pensamientos que tenía. No pasó mucho tiempo, pero todo lo que estaba pensando después de que apareciera Chun Gyo-won estaba allí. SHHH. Chun Gyo-won extendió la mano hacia alguna parte, y el pequeño lápiz que había caído al suelo quedó atrapado en su mano. Fue porque escuchó los pensamientos. Leer los recuerdos antes de la muerte, qué útil. Chun Gyo-won sonrió. Esta fue una habilidad inesperadamente satisfactoria. No hay necesidad de perder el tiempo en la tortura. Descenso del Dios Demonio capítulo 92, Ki Fantasma 2. Una luz azul sombría con la capacidad de robar la vitalidad de un ser. Chun Gyo-won lo llamó Ki Fantasma. Como resultado de experimentar con varias cosas que aprendió de la ilusión, aprendió la mayoría de las cosas que podía hacer con este ki. Primero. Proba vidas. Si un oponente fue apuñalado con la espada, se le podría quitar la vida. Segundo, aquellos sin vitalidad se convierten en espectros, y esos fantasmas podrían ejercer alrededor del 60 al 70% de sus habilidades. Los fantasmas normales eran vulnerables al calor, pero los de clase Murin podían resistirlo hasta cierto punto. Incluso podrían bloquear los ataques si el fantasma fuera un supermaestro. Tercero. Se puede colocar un fantasma dentro de la espada del demonio celestial. Los fantasmas creados podrían almacenarse en la espada. Significaba que podía almacenarse de forma semipermanente. En cierto modo, cuantos más fantasmas, más tropas tenía. El único inconveniente fue que, una vez que desaparece, ya no vuelve a aparecer. Todavía no se sabía cuántos fantasmas se podían poner dentro de su espada. 4. Leyendo los recuerdos de los fantasmas, lectura de los pensamientos del fantasma antes de la muerte. Las vistas que había visto y las situaciones por las que había pasado. Aunque no todos los recuerdos. Podía ver entre 10 y 15 minutos antes de morir. Fue un poco desafortunado, pero lo suficientemente bueno para Chun Gyo-won. Eso es todo lo que pude saber por ahora. Sin embargo, viendo que fue capaz de crear el fantasma sin tocar la espada, también podría haber otras habilidades. Y poco a poco lo descubriría. Chun Gyo-won llevaba el Der Pencil especial y el núcleo de clase S en su riñonera. Luego preguntó. Nano. ¿Has terminado de analizar el teléfono inteligente?
Como resultado del análisis, no hay datos relacionados con la sede de las 6 espadas. Chun Gyo-un leyó los recuerdos del fantasma. Y descubrió que Budo-kyun es el presidente de una filial de las 6 espadas. Y viendo que no estaba usando esa técnica, no podría haber sido un ejecutivo en la sede. El hombre no parecía estar al tanto de las técnicas de las 6 espadas. Si lo hubiera hecho, entonces Chun Gyo-un lo habría reconocido de inmediato. No había nada sobre las 6 espadas en el teléfono ya que este hombre no estaba relacionado con los ejecutivos. Bueno, no importa de todos modos, la sede de las 6 espadas estaba abierta al público. A diferencia del pasado, donde Chun Gyo-un tuvo que pasar por muchos problemas para saber dónde estaba la base de su clan, en la era actual, eran visibles para todos. Y lo mismo ocurrió con la asociación Murim. Cuantos más intereses tuviera uno, más expuesta estaría su organización. El problema aquí es el grupo MS. El grupo MS, Chun Gyo-un no tenía idea de ellos. Si uno intentaba divulgar incluso la información más pequeña, sus cuerpos se derretían. Incluso fue difícil encontrar pistas sobre ellos, ya que no dejaron rastros. Pero las cosas eran diferentes ahora. Recuerdos de los muertos. Una herramienta útil. ¿Debería ir a Ubon ahora? Chun Gyo-un abrió sus sentidos de energía y rastreó a Ubon. Normalmente, Chun Gyo-un podía sentir hasta 2 kilómetros de distancia, pero desde que alcanzó el nivel de maestro celestial, podía sentir hasta 15 kilómetros. Por supuesto, también podía sentir más lejos, pero cuanto más lejos, más difícil era saberlo. ¿Eh? Chun Gyo-un frunció el ceño. Pensó que estarían a 2 kilómetros incluso si iban lejos. Sin embargo, la energía de Ubon venía de 13 kilómetros al sur. Estaba cerca de la pared exterior. ¿Ya? ¿Se subió a un carro? De lo contrario, llegar tan lejos con los sobrevivientes parecía imposible. Sin embargo, no fueron solo los sobrevivientes. Había muchas energías a su alrededor. Fantástico. Chun Gyo-un inmediatamente se mudó a ese lugar. A unos 3 kilómetros de la puerta sur de la muralla. 10 camiones militares y 5 aviones estaban estacionados. Unos 300 soldados de infantería apuntaron con sus fusiles automáticos a Ubon, Moon Ran-yeong y los demás supervivientes. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo? La persona que les gritaba con ira era Choi Un-mo, el jefe de seguridad interna. Junto a él estaba el comandante, Ma Kwo-cheon, quien no pudo ocultar su sorpresa. ¡Ah! Me estoy volviendo loco. Ma Kwo-cheon miró detrás de él. Había un cadáver con sangre por todas partes. Era el hijo de Choi Un-mo, Choi Un-man, el jefe del departamento de planificación de la ciudad de Daton. ¿Cómo pasó esto? Ma Kwo-cheon negó con la cabeza. ¿Cómo ha ocurrido? Comenzó con la radio, que entraba cuando las puertas se estaban cerrando. Este es el último grupo. El estado del rescatado es crítico. Ma Kwo-cheon, que lo escuchó, rápidamente formó un equipo y corrió hacia la pared para recuperarlos. Y cuando llegaron, el hombre estaba muerto. Al escuchar lo que sucedió antes y después del incidente de los 4 guerreros que trajeron el cuerpo, Choi Un-mo se enojó. Fue asesinado por un guerrero. Un guerrero dijo que era un guerrero que había herido gravemente a su hijo. Dijeron que lograron escapar gracias a la ayuda de su líder John Paulson y otros que luchaban contra los fantasmas. Estos bastardos. Naturalmente, Choi Un-mo le pidió al comandante que arrestara a la gente. Pero sucedió algo extraño. De la misma dirección había aparecido un camión militar con sobrevivientes y en ese camión iba la persona que mató a su hijo.
Mate a esos bastardos que mataron a mi hijo, comandante. Choi Un-mo insistió imprudentemente. Como resultado, Ubon comenzó a enfadarse. Cariño. Parece imposible razonar. Suspiro, Moon Ran-yeon suspiró ante la situación. Mientras dirigía a los sobrevivientes, encontró un camión militar y los llevó a la puerta sur, que era el lugar más seguro. Y una vez que dejó a la gente, quiso volver con Chun Yeon, pero luego sucedió esto. Comandante. ¿Por qué estás aturdido? De la orden de matarlos de inmediato. Choi Un-mo gritó. El comandante Ma Kung-cheon trató de calmarlo. Jefe. Son civiles, y con procedimiento, necesitan ser arrestados e investigados. ¿Qué tontería estás diciendo? Está claro que mató a mi hijo, ¿cuál es la necesidad de investigar? Da la orden de matar. Ante las palabras de Choi Un-mo, Ma Kung-cheon estaba sudando. Lleno de ira por perder a su hijo, el hombre no era razonable. Si actúas así, no me quedaré quieto. ¿Sabes que mi subalterno es el subdirector de Defensa Nacional? Ante eso, Ma Kung-cheon se mordió los labios. Esta era la razón por la que no podía responderle el hombre en absoluto. Fue porque ambos departamentos estaban estrechamente relacionados. Choi Un-mo era poderoso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entiendo. Al final, sucumbió a las órdenes. No quería derribar el honor de la Guardia Nacional frente a los civiles, pero no tenía otra manera. Jefe. Primero, al menos tenemos que alejar a los civiles. Choi Un-mo no detuvo eso. Solo quería que mataran al que mató a su hijo. El comandante gritó a los civiles que estaban detrás de Ubon. Civiles de la ciudad de Daton, podría ser peligroso, así que aléjense de ese asesino. La gente estaba confundida. Dijo un hombre de mediana edad que no podía soportarlo. Espera. Parece que hay un malentendido en el lado de la defensa. Si no te mueves, podrías lastimarte. Ante la advertencia de Ma Kung-cheon, el intermediario le preguntó a Choi Un-mo señalando al hombre muerto. ¿Eres el padre de ese hombre? Sí. Choi Un-mo se calmó y respondió. Y el hombre de mediana edad dijo. Dices que eres el padre, así que lo diré. Su hijo estaba acosando sexualmente a la esposa de este hombre. El hombre lo dijo sin rodeos. Ante esas palabras, el rostro de Choi Un-mo se distorsionó. ¿Quién no se sorprendería al saber que su hijo fue asesinado mientras agredía sexualmente a una mujer? ¿Qué tontería estás diciendo? En ese momento, la mujer que fue golpeada por su hijo se acercó y dijo. Es algo que todos vimos. Su hijo abusó sexualmente de esta esposa, y nosotros estuvimos allí. ¿Cómo puedes siquiera intentar matarlos sin preguntar qué pasó? Bien. Todos ustedes están siendo demasiado. Los sobrevivientes expresaron su descontento y defendieron a Ubon. Querían pagarle por haberlos salvado. Ubon se lamió los labios ante este nuevo sentimiento que no estaba mal. Por otro lado, a Choi Un-mo no le gustó. Uno de los sobrevivientes dijo que su hijo acosó a una mujer y murió. Como padre, fue humillante. Gruñido. Choi Un-mo gruñó los dientes mientras miraba a las personas que recogían el cuerpo de su hijo. Los guerreros que trajeron su cuerpo agitaron sus manos. Nosotros no sabíamos. Estaban diciendo la verdad. Estuvieron allí después de que sucedió y sacaron el cuerpo de inmediato. No tenían idea de lo que había sucedido. ¿Mi hijo abusó de esa chica? Choi Un-mo miró a Moon Ran-yeon. La mujer tenía una mirada seductora con el pelo corto. Al ver su rostro pálido y su falda desgarrada, apretó el puño. Y Un-man, ese bastardo, fue el padre de Choi Un-man.
Lo crió hasta que fue un adulto, por lo que sabía qué tipo de persona era su hijo. Incluso antes de ser el jefe del departamento de planificación, su hijo siempre tuvo problemas con las mujeres. Y le costó millones de wones abortar a los hijos que tuvo con otras mujeres. Le dije que tuviera cuidado. No pensó que su hijo tocaría a una mujer casada cuando una puerta estaba abierta. Estaba claro ya que los sobrevivientes lo estaban expresando. El comandante Ma Kung-cheon tuvo que cambiar su decisión y dijo: Jefe. No es bueno ordenar una matanza a la vista, así que ¿qué tal si llevamos a cabo una investigación detallada? Comandante Mac. Sí. Lo siento, pero salve la cara de mi hijo esta vez. Si me ayudas, haré todo lo posible para promocionarte. Ante esas palabras, el comandante frunció el ceño. Porque sabía cuál era la causa de esta propuesta. Jefe, matarlos a todos. Jefe. Si los dejas con vida, ¿qué pasará con el orgullo y el nombre de mi hijo muerto? El hombre no quería civiles vivos, ya que podían hablar todo tipo de cosas sobre su hijo. Y eso destruiría su carrera política. Como llevas un uniforme militar, debes pararte en la parte superior. Te apoyaré para que te conviertas en el jefe de la Guardia Nacional. El hombre siguió susurrando dulces palabras al comandante. El comandante se estaba perdiendo en la tentadora idea. Mierda, esto era algo que podía levantarlo o romperlo. Y la decisión equivocada heriría su conciencia. Ma Kung-cheon abrió la boca de manera preocupada. Jefe. Soy el comandante de una unidad de la Guardia Nacional que protege la seguridad de los ciudadanos. El comandante decidió defender la justicia. Nunca podría apuntar sus armas a los ciudadanos. Choi Un-mo suspiró decepcionado. Comandante, suspiró. Lo siento. Simplemente no puedo, estallido. Eut. Una bala atravesó el muslo del comandante. Charla. Charla. ¿Qué es esto? El teniente y otras personas del ejército apuntaron sus armas a Choi Un-mo de inmediato. En la mano de Choi Un-mo, había una pistola de la que salía humo. Sí, jefe. Ma Kung-cheon agarró su muslo y miró al hombre. Choi Un-mo respondió. ¿No es natural que un soldado que desobedece las órdenes sea fusilado? Clic. ¿Oh? ¿Qué es esto? Todas las ametralladoras y las aeronaves apuntaron a la Guardia Nacional. Los conductores del tanque intentaron detenerlo, pero las máquinas no se detuvieron. ¿Pensaste que vine a este lugar solo? Ante esas palabras, el teniente miró a los guardaespaldas de Choi Un-mo. No eran simples guardaespaldas, sino gente talentosa. Estás yendo demasiado lejos. Jefe. Ma Kung-cheon le gritó al hombre. Sin importarle, le disparó al otro muslo. Estallido. Cuac. Y luego habló con el teniente. Le daré una oportunidad, teniente Opil. ¿Estarás actuando estúpido como tu cabeza? ¿O escuchará las órdenes y obtendrá una posición más alta como un general? Ante la pistola que le apuntaba, Opil se asustó. ¿General? Cualquier soldado soñaría con llevar esa insignia. La mirada de Opil miró las ametralladoras, los tanques y los aviones que les apuntaban a ellos y a Ma Kung-cheon, que estaba sufriendo. Había muy pocas opciones. Si se negaba, entonces sería la muerte. No me hagas hacer esto. Si acepta mi oferta, puede dispararle a su comandante en la cabeza con sus propias manos. Eso, entonces no estamos en el mismo barco. Choi Un-mo lo dijo casualmente. Era como un demonio susurrando. Es lo mismo para todos ustedes. Si completan esta tarea, les daré un ascenso a todos. A la dulce sugerencia de Choi Un-mo, los oficiales que apuntaban sus armas las bajaron.
Y eso hizo sonreír a Choi Un-mo. Ante eso, el comandante Mag le gritó a Opil. ¡Ay! ¿Qué están haciendo todos ustedes? Si cedes al lado equivocado y disparas a civiles inocentes, sonido metálico seco. Tú. Opil apuntó su arma al comandante. Y le habló al hombre desconcertado. Son los civiles más importantes en situaciones de vida o muerte que los aliados. Quad. No digas esas cosas. No me culpe, señor. No puedo sacrificar a 300 aliados por 20 civiles. Para eso se hizo la Guardia Nacional. No hice nada malo. Con eso, apretó el gatillo. Estallido. Y luego, sucedió. Uf. La bala se detuvo en el aire y siguió girando. Un poco más lejos, y habría perforado la cabeza del comandante. ¿Qué es esto? Opil no pudo ocultar su sorpresa ante eso. Fue lo mismo con el comandante Mac. La bala se escuchó una voz desconocida. Realmente me gustó. Nunca renuncies a tu fe. SHHH. Y alguien apareció junto a él como un fantasma. Señor. Ubon gritó con una cara brillante. Era Chun Yeobun. ¿Quién? Opil apuntó su arma a Chun Yeobun. Chun Yeobun acaba de chasquear el dedo. Disco. Quad. La bala que se detuvo voló hacia atrás y le clavó al teniente en la frente. Cuando el hombre se derrumbó, los demás apuntaron con sus armas a Chun Yeobun, pero ni una sola persona pudo apretar el gatillo. ¿Qué estás esperando? Dispárale. Choi Un-mo les gritó. Pero no importa cuánto lo intentaron, no pudieron apretar el gatillo. No puedo disparar. ¿Qué tontería es esa? En ese momento, Chun Yeobun levantó el dedo hacia 3 oficiales. Grieta. A los 3 de repente les rompieron el cuello. Su muerte fue rápida, pero aterradora para quienes la vieron. Eik. Choi Un-mo, que estaba asustado, trató de alejarse. Los guardaespaldas que lo protegían se adelantaron para detener a Chun Yeobun usando sus habilidades, pero... SHH. Cuando Chun Yeobun agitó su mano, sus cinturas estaban dobladas en un ángulo extraño. Grieta. Quad. Su columna vertebral estaba doblada hacia atrás, por lo que no había forma de que pudieran vivir. Los dos lucharon y temblaron antes de morir. Eso asustó aún más a Choi Un-mo mientras intentaba huir, cuando Chun Yeobun apareció frente a él. SHHH. ¿A dónde vas? Euk. Sobresaltado, retrocedió como si viera un fantasma. Descenso del Dios Demonio capítulo 93, Orden del Dios Demonio. Choi Un-mo estaba aterrorizado y gritó a la Guardia Nacional. ¿Qué están mirando todos? Dispárale. Chao. Unos 300 soldados de infantería, que ni siquiera estaban seguros de las órdenes que se suponía que debían seguir, apuntaron con sus armas a Chun Yeobun. El problema, sin embargo, era que había sobrevivientes entre Chun Yeobun y la infantería. Kiaak. Depara. Los sobrevivientes desconcertados gritaron y se agacharon para no ser golpeados. En ese momento, un enorme muro de llamas apareció frente a la infantería. Uf. Ah. Fuego. Era Ubon. Incluso antes de que apareciera Chun Yeobun, se estaba preparando para luchar contra todos. ¿Quién se atreve a tocar a mi señor? Los soldados de infantería fueron bloqueados por las llamas. Tu pecado es desear la muerte de mi señor. Ubon extendió la mano y el muro de llamas cubrió a toda la infantería. No había forma de que la infantería, que estaba hecha de humanos normales, pudiera detener eso. Quad. Ahora me. F llama. En un instante, todo el lugar se convirtió en un mar de llamas. Los que estaban dentro de la llama gritaron de miedo.
Fue un infierno. ¿Qué es esto? Choi Un-mo no podía creer lo que estaba pasando frente a sus ojos. Dos personas capaces de aniquilar a toda la fuerza. Necesito huir. Choi Un-mo, quien pensó eso, se tambaleó mientras se levantaba. ¿Era cierto que el cuerpo podía moverse si existía la voluntad de vivir? Su cuerpo se levantó de inmediato. Pero desafortunadamente, no se elevó por su voluntad. No puedo moverme, se debió a Chun Yeon. Paso Eik. Cuando Chun Yeon se acercó a él, el miedo abrumó a Choi Un-mo. Soy el jefe de seguridad interna, que está bajo el consejo. Si quieres algo, te lo puedo dar. Dinero o poder o cualquier cosa. Padre e hijo son tan similares. Ante esas palabras, Choi Un-mo gritó. Si me matas. Un miembro del gobierno, entonces eres, agarrar. ¿A quién le importaría tu muerte? ¿Qué? Put. Los dedos de Chun Yeon perforaron el cuello del hombre. Tos. SHHHH. Una luz de color azul fluyó de la muñequera negra en la mano derecha de Chun Yeon. La luz entró en los agujeros en el cuello de Choi Un-mo y su vida fue succionada. Cuac. Su piel se volvió blanca pálida, como si hubiera sido asesinado por un fantasma. SHHH. Un fantasma pronto saldría del cuerpo. Necesito deshacerme de él. Cuando su mano se acercó al cuerpo que caía, la muñequera tembló. Y el fantasma se dispersó antes de formarse. Oh. Era posible aniquilar a los fantasmas sin siquiera hacer mucho. Esto parecía extremadamente conveniente. Entonces, Chun Yeon se acercó al comandante Mac que estaba en el suelo. Con balas en ambos muslos, estaba dolorido y pálido por el sangrado. El dolor debe haber sido insoportable, pero probablemente porque era un comandante, siguió soportándolo. Con una cara pálida, el comandante Mac le preguntó a Chun Yeon. ¿También me vas a matar? Chun Yeon sonrió ante eso. Me gustas. Y se acercó al área herida. YZZZZ. Cuac. Las dos balas alojadas en los muslos del comandante fueron extraídas. Chun Yeon, quien sacó las balas, las arrojó. Tatatac. Y cuando selló los puntos de sangre en los muslos, el sangrado se detuvo. Después de eso, Chun Yeon chasqueó el dedo. Uf. Hic. Ac. Las llamas parpadearon alrededor del área herida. Por el dolor, Ma Kung-cheon gimió de dolor. No morirás ahora mismo. Ante esas palabras, Ma Kung-cheon miró sus heridas. En un instante, las balas salieron y las heridas quedaron selladas. Pero esto fue solo una medida temporal. Como soldado, sabía que un disparo de bala debía recibir tratamiento médico. ¿Por qué me estás salvando? Desconcertado, preguntó Ma Kung-cheon. Es un desperdicio dejar que alguien como tú muera aquí. El hombre tuvo suerte. Si no hubiera defendido sus creencias, habría muerto como los demás. ¿Qué pasa si decido salir y abrir la boca? Entonces debo haberte entendido mal. Ante esa respuesta, los ojos de Ma Kung-cheon revolotearon. Los hombres a veces tenían cambios emocionales en las situaciones más extrañas. Fue reconocido por un extraño desconocido, pero eso complació su corazón. Toma. Ma Kung-cheon juntó las manos y se inclinó ante Chun Yeon. Escuché que los guerreros expresan gratitud de esta manera. Quería levantarse y darle las gracias, pero tenía las dos piernas heridas y no podía arriesgarse a levantarse. Bueno, no es necesario. Solo lo hice por capricho. Con eso, Chun Yeon le dio la espalda, ya no interesado. Ma Kung-cheon le dijo apresuradamente. Quiero devolver el favor. Por favor dígame. Me gustaría ayudarte en todo lo que pueda.
Cuando Chun Yeon se dio la vuelta, el hombre se veía muy amigable. Parecía realmente importarle. ¿Era el comandante de la Guardia Nacional? Chun Yeon lo miró. Si era un comandante, entonces debe ser alguien en la fila para ser mayor. Además, con el logro de cerrar una puerta de clase S, el hombre sería más famoso. Puede valer la pena. Chun Yeon no estaba interesado en el gobierno en absoluto. Pero al ver a este hombre, cambió sus pensamientos. El hombre parecía útil. Nano. ¿Ya terminaste? La función que mencionaste ha sido modificada. El momento fue bueno. Chun Yeon se acercó al hombre. Muéstrame tu mano. Mano. Ante la inesperada petición, le tendió la mano. Chun Yeon elevó la energía e hirió la palma. Ma Kung-cheon frunció el ceño ante el dolor punzante. Chun Yeon colocó un dedo en la palma de la mano y lo levantó. Hecho. El hombre no supo lo que se hizo. Sin embargo, escuchó la voz de Chun Yeon en su mente. ¿Puedes oírme? Oh. Fue extraño. Chun Yeon claramente no abrió la boca, pero lo escuchó hablar. Cuando quieras hablar conmigo, piensa fuerte. No estaba seguro de si era posible, pero el comandante Mac quería intentarlo. Y cuando pensó en querer hablar, sintió que algo extraño le hacía cosquillas en la cabeza. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oír esto? Te escucho. Jadear. Ma Kung-cheon no pudo ocultar su sorpresa. Debido a que estaba en la Guardia Nacional, siempre pudo experimentar los nuevos dispositivos de comunicación, pero este fue el primero. Sé cómo, no necesitas saberlo. Saber tampoco le haría ningún bien. El cerebro del hombre ahora tenía una nanobomba modificada. Nano, que remodeló las partículas de la nanobomba, facilitó el seguimiento y la comunicación. Esto parecía una gran fuerza para usar. No saber te da paz. Su cabeza explotaría en cualquier momento si imprudentemente decidiera revelar lo que habló con Chun Yeon. Para el hombre sorprendido, dijo Chun Yeon. Dijiste que querías devolver el favor. Ese sí. Entonces hagamos un trato para ayudarnos mutuamente. ¿Trato? Ma Kung-cheon estaba desconcertado. ¿Qué es? SHHH. Chun Yeon abrió la bolsa y le mostró algo. El núcleo de clase S en él hizo que los ojos de Ma Kung-cheon brillaran. El núcleo. Todavía no podía entender cuál era el problema. ¿Atrapaste el núcleo de clase S? Sí. Con esas palabras, Ma Kung-cheon se emocionó. No había pasado mucho tiempo desde que la puerta fue destruida, por lo que tenía curiosidad por saber quién lo había hecho. ¿Qué pasa con el equipo? Lo atrapé yo mismo. ¿El alfa, solo? El comandante se quedó sin palabras. Sabía que los guardianes de la puerta y los guerreros tenían habilidades. Pero también tenían límites. Incluso un núcleo de clase A era difícil de atrapar sin ayuda. Hizo algo casi imposible incluso para un guardián de la puerta de clase S. Si alguien más lo hubiera dicho, él no lo habría creído. ¿Quién creería que un alfa clase S fue capturado por una sola persona? Solo tú necesitas saber esto. Ante esas palabras, el comandante Mac asintió con la cabeza. El trato es simple. Avíseme si se abren puertas de clase A o clase S en el futuro. Quiero venir. ¿Eso es todo? Esta fue una sugerencia simple. Y el comandante Mac sería el que se beneficiaría de ello. Chun Yeon lo dijo a la ligera, pero era como si este hombre hubiera prometido encargarse de las puertas de clase A y clase S, los peores desastres. Eso también te ayudará a ti. ¿Ayudarme? Cerrar una puerta de clase A se trató como un servicio público. Y en el caso de una puerta de clase S,
que era imposible de cerrar, incluso se podría otorgar una promoción. Era más como ser ayudado que hacer un trato. Una cosa más. Necesitamos algo así como un permiso para que mis subordinados y yo deambulemos libremente cuando se abran las puertas. Entonces no eres miembro de la asociación o un Murim registrado. Si pertenecieran a la asociación Murim, entonces todos podrían participar libremente. Por supuesto, todo sucedió bajo la guía y el control de la Guardia Nacional. No pertenezco a la asociación Murim. Ah. Y no me gusta que la gente me controle. Lo que quería Chun Yeon era vagar libremente sin que nadie interviniera durante la apertura de la puerta. Podría colarse, pero sería un desastre si lo atraparan. ¿Quieres participar en las guerras de la puerta de forma independiente? Eso fue complicado. Habría sido una historia diferente si solo fuera Chun Yeon, pero mencionó algo sobre los subordinados. El departamento Murim del Consejo de Estado controlaba estrictamente a los guerreros Murim bajo su mando y bloqueaba la participación individual. El primero es posible si escribo un informe, pero el segundo depende del Ministerio de Murim, y podría ser difícil. El Ministerio de Murim tenía un poder extremo. Y tenía políticas como otros departamentos. Sin embargo, la defensa no pudo involucrarse con los Murim, ya que la fricción podría aumentar. ¿Estás siendo cauteloso debido a los Murim? Ante las palabras de Chun Yeon, que estaban cerca de la provocación, Ma Kung-cheon frunció el ceño. Una línea que ningún departamento cruzaría jamás. La política es la que es. Déjame ser honesto. Cuando sucede la puerta, necesitamos todo el poder que podamos de los guerreros Murim. Pero es el Ministerio de Murim el que tiene todos los poderes. Así que cada departamento vigilaba de cerca al otro. Era imposible cerrar la puerta solo con los guardianes de la puerta, especialmente con los alfas. Es una política del Ministerio de Murim que aquellos que no están registrados no pueden participar en la puerta. Como dijiste, el ministerio negaría el derecho a participar en la guerra como individuos. Debe ser inteligente. Chun Yeon negó con la cabeza. Esta política se hizo para ejercer influencia sobre la defensa. La respuesta es simple. Sin estar del lado de la asociación Murim o del Ministerio de Murim, debería haber una organización que pudiera apoyar el problema de la puerta en estrecha relación con el Ministerio de Defensa Nacional. Correcto, pero Ma Kung-cheon no pudo seguir el ritmo. El Ministerio de Murim tenía un departamento de Murim, que manejaba más de 2000 asociaciones. No sería fácil para el Ministerio de Defensa Nacional aceptar una organización a menos que estuviera al mismo nivel que la asociación Murim. Puede ser difícil. Pero organice una reunión con el jefe de la Defensa Nacional. ¿Estás hablando del director del Ministerio de la Defensa Nacional? Cuando la solicitud se hizo más grande, el comandante Mac palideció. Aunque podría tener razón, a menos que su organización esté al mismo nivel que la asociación Murim, no obtendría la aprobación. El comandante Mac pensó que el lado de Chun Yeon era un grupo pequeño. Chun Yeon dijo. ¿De qué estás tan asustado? No te estás tomando esto con demasiada calma, SHHH. Antes de que pudiera terminarlo, Chun Yeon extendió su mano y sostuvo el aire como si estuviera sosteniendo una espada. Patch chic. Una deslumbrante luz negra brilló y apareció una espada invisible. Era la espada invisible del Ki del trueno negro. Ki del trueno y energía del demonio celestial. ¿Qué es esto? Desconcertado por la acción repentina, preguntó, pero Chun Yeon señaló hacia algún lugar con la espada.
Una cadena montañosa se extendía hacia el lado noroeste dentro del muro. Pachik. En ese momento, una tremenda cantidad de rayos negros voló hacia un punto. Papá. Los rayos de los relámpagos, que atravesaron el aire, fueron hacia la montaña. Cuacuacuán. Se perforó un enorme agujero dentro de la montaña. El agujero era tan ancho que todos podían ver el otro lado. Ma Koucheong estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca. De ninguna manera. ¿Era posible hacer eso? Un solo humano mostró un poder destructivo que ninguna máquina militar podría realizar. Chun Gyo-un miró a Ma Koucheong. ¿Qué pasa con la asociación Murim? Ma Koucheong miró al hombre con asombro. Este hombre nunca fue arrogante. Este hombre sabía lo que podía hacer. ¿Qué debo decirle al director del Ministerio de la Defensa Nacional sobre la organización que está dirigiendo? Chun Gyo-un sonrió y respondió. Orden del Demonio Celestial. Descenso del Dios Demonio capítulo 94, Orden del Dios Demonio 2. Ubon no podía dejar de estar inquieto y siguió deambulando. Su mirada no pudo detenerse en ningún lugar en particular. Uf. El interior de la cueva donde miraba Ubon había estado en llamas durante más de una hora. Así que estaba lleno de preocupación. Ubon. Estate calmado. Eut. ¿Sí? Solo después de escuchar las palabras de Chun Gyo-un, Ubon se detuvo. Por supuesto, eso no duró mucho. El cuerpo de Ubon volvió a moverse y estaba tan inquieto como antes. Pronto, las llamas en la cueva se calmaron un poco. Y alguien apareció desde adentro. Era Moon Ran-yeon. Cariño. Ubon corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. No me estoy acostumbrando a esto. Chun Gyo-un se sorprendió cada vez que vio esta apariencia diferente de Ubon. Moon Ran-yeon parecía diferente cuando salió de la cueva. Su cabello, que estaba teñido de negro, ahora era de un rojo brillante como el de Ubon. Además, su cabello creció largo. Además, los contornos de su rostro eran mucho más claros y parecía que se veía aún más joven. Parece haber pasado por la metamorfosis de los huesos del esqueleto. Metamorfosis. Se refería a la reconstrucción de huesos y músculos en la mejor versión del cuerpo. Sin embargo, probablemente sea correcto decir que ella no cambió debido a un aumento de nivel, sino que su cuerpo simplemente volvió al estado anterior debido a que ganó fuerza. Arrodíllate. Mi señor. Evitando el abrazo de Ubon, Moon Ran-yeon se arrodilló ante Chun Gyo-un. Gracias a ti, he vuelto a la normalidad. Moon Ran-yeon había tomado la sangre de Kilin de llama y recuperó su poder. Sus ojos no tenían confianza. Y el aura que emanaba era inusual. Se siente bien, pero, Chun Gyo-un se sorprendió. Pensó que era extraño que su cuerpo hubiera sufrido cambios cuando no había alcanzado ninguna iluminación. Incluso si ella estaba al comienzo del nivel de Maestra Suprema, esto es muy diferente de lo que él experimentó, ella era más fuerte y él podía sentirlo. Has progresado mucho, gran anciano. Estás siendo demasiado generoso. Originalmente era una Maestra Suprema. Incluso en el pasado, estaba al mismo nivel que los 5 grandes guerreros, pero ahora, a excepción de Chun Gyo-un, parecía que nadie más podía competir con ella. Por lo tanto, incluso si su Dantian estuviera dañado, aún podría derrotar a aquellos que la apuntaban. Esto es suficiente. Ubon y Moon Ran-yeon. Con esos dos uniéndose a él, sabía que sus órdenes se llevarían a cabo de manera segura. Aunque el mismo Chun Gyo-un era el más fuerte aquí, había pocos adherentes en la Orden del Demonio Celestial de esta era. Había muchos guerreros que eran fuertes y las estrategias que uno usaba eran diversificadas. Gran anciano.
Sí. Señor Chunma. Ella le respondió con confianza. Ponte algo de ropa. Ah, su cara se puso roja. Era normal que toda su ropa se quemara cuando ocurría la metamorfosis. Afortunadamente, Chun Gyeoun, que sabía eso, predijo la quema de ropa y preparó un par de ropa extra para ella. Cariño. Aquí. Chut. Ubon le trajo la ropa. Moon Ran-yeon sonrió a su joven esposo y rápidamente se vistió. Chun Gyeoun luego le preguntó. ¿Ya terminaste? Sí. Ahora extiende ambos brazos. ¿Eh? Moon Ran-yeon estaba desconcertado por eso. Ubon dijo con una cara de llanto. Cariño. Es posible que desee defenderse con energía interna. ¿Qué quieres decir? Finalmente, entendió por qué Ubon dijo eso. Chun Gyeoun, que vestía un nanotraje, los abrazó a los dos y voló a una velocidad de 13 Mach. Papapán. Mi cara. Era la primera vez que experimentaba tal dolor en la cara. Sede del grupo Yongchun en la ciudad de Jinan. En una pequeña sala de reuniones se han reunido los ejecutivos. Alguien estaba recibiendo los informes con asombro. ¿Es eso cierto? Era el presidente Chun Yu-han. La persona que le reportaba era Bi Ma-keon, el asistente del vicepresidente. Bi Ma-keon había informado lo sucedido en la reunión reciente. Habiendo escuchado sobre eso, Chun Yu-han se quedó quieto. Chun Yu-seon y su facción fueron eliminados. Pensó que como todos eran descendientes, serían castigados y no asesinados. Sin embargo, no se hicieron excepciones. Nunca debo tener malas intenciones hacia mi antepasado, incluso si fueran descendientes, no había misericordia en su corazón. Pensó que Chun Yeoun los disculparía por unir al culto, pero todos fueron asesinados. Este es el dios demonio, la leyenda que creó la segunda gran orden del demonio celestial. Sabía que había mucha sangre derramada detrás de esa leyenda, pero nadie sabía la verdad. Y ahora, desde que lo escucharon de primera mano, no solo Chun Yu-han sino todos los demás ejecutivos temían a Chun Yeoun una vez más. Como era de esperar, el maestro es maravilloso. Al único que le gustó este lado de Chun Yeoun fue a la secretaria, Shakena. Bi Ma-keon no les dijo nada. No estaba seguro de cómo reaccionarían los ejecutivos si dijera que esta mujer se había comido los cuerpos de la facción de Chun Yu-seon. Esta mujer da más miedo. Chun Yeoun es el jefe de la Orden del Demonio Celestial. Pero esta mujer era diferente. Su identidad no era humana, sino un demonio, una entidad de tipo especial de la puerta. Tengo que dar consejos por separado al presidente y a los ejecutivos. Más tarde tenía miedo de que pudieran meterse en problemas con Shakena. Y solo Chun Yeoun podía controlarla. Entonces Shakena se levantó abruptamente de su asiento y caminó hacia la ventana. Todos la miraban con curiosidad. Maestro, viene. Con esas palabras, puso su palma en la ventana. Y la ventana se volvió transparente. SHHHH. 3 personas pasaron por él. Señor Chun Ma. Fueron Chun Yeoun, Ubon y Moon Ran-yeon. Chun Yu-han y los demás se levantaron sobresaltados y luego se inclinaron en el suelo al mismo tiempo. Chun Yeoun nunca pareció haber entrado por la entrada. Vicepresidente. Su secretario, Yu So-ah, se le acercó y le hizo una reverencia. Actualmente se estaba adaptando al comportamiento predecible de Chun Yeoun. ¡Ey! Maestro. Shakena trató de abrazar a Chun Yeoun, pero Moon Ran-yeon la detuvo. Escapar. Shakena miró a la mujer con expresión angustiada. Perra humana. ¿Qué pasa contigo? Está empezando de nuevo. Yu So-ah, que estaba mirando, negó con la cabeza.
Pero al igual que Shakena, también sentía curiosidad por las dos personas. Desde las cejas hasta el cabello, todo en sus cuerpos era rojo, como una llama ardiente y parecía natural, no teñido. El cuerpo de Shakena se volvió invisible hasta cierto punto. Se acercó a Moon Rangeon para amenazarla. Te dije que te fueras. Moon Rangeon trató de agarrar su mano. Sin embargo, debido a la capacidad de cambiar de fase, la mano de Moon Rangeon pasó. Oh. Si no te mueves, te arrancaré el corazón. Humano. Diciendo eso, extendió la mano hacia el pecho de Moon Rangeon. En ese momento, la mano de Moon Rangeon, que estaba roja por el calor, golpeó a Shakena en el pecho. Uf. ¡Ay! Caliente. Shakena se sobresaltó y dio un paso atrás. Ella pensó que su habilidad de eliminación de fases la dañaría, pero el calor parecía funcionar con ella. Agitar. No podía entender, así que miró la mano de Moon Rangeon. El aire alrededor de su mano parecía estar nublado por el calor. Como maestra divina actual, ella también pudo controlar libremente su entorno. Como resultado, pudo transmitir calor al cuerpo de Shakena. Tú eres fuerte. Los ojos de Shakena se llenaron de alegría. Debido a su naturaleza guerrera, quería ver quién era superior. Intentémoslo de nuevo. Shakena corrió como un rayo hacia Moon Rangeon y trató de patearla. Pero había una cosa que Shakena no sabía. Moon Rangeon era miembro del clan Puño del Dragón. Saya. Moon Rangeon ya estaba preparado y luego se aseguró de rebotar en el pie de Shakena con la palma de la mano. Luego agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo. SHHHH. No tuvo más remedio que detener la habilidad de fase mientras el calor se transmitía a su cabeza. Estallido. Su cabeza fue aplastada violentamente contra el suelo. Sin la capacidad de cambiar de fase, no pudo hacer frente al maestro divino, Moon Rangeon. Su poder no era nada frente a Moon Rangeon. No te engañes a ti mismo. Chunma no es alguien que se preocupa por ti. Moon Rangeon advirtió a Shakena, cuya cabeza estaba pegada al suelo. Ella no puede manejar un nivel de maestro divino. Chun Gyo-un sonrió cuando su suposición resultó correcta. Normalmente, le habría ordenado a Shakena que dejara de enloquecer, pero esta vez la dejó sola para mostrarle que había otros que podían someterla. Solo un poco más de despertar y el gran anciano, entonces sería capaz de controlar todo el espacio a su alrededor y no solo el espacio alrededor del cuerpo. Por supuesto, para que eso suceda, ella tendría que estar en la cima del nivel de maestra divina. Tienes lo que te mereces. Los labios de Yusua se torcieron. Apenas se contuvo de reír. Ella siempre quiso ver sufrir a ese demonio, y sin duda fue refrescante. Como su orgullo estaba herido frente a todos, pensó que Shakena pasaría desapercibida por un tiempo. Ruido sordo. Shakena saltó del suelo y agarró la mano de Moon Rangeon con ojos brillantes. Te aceptaré como mi hermana. Pareció reconocer a Moon Rangeon como su hermana mayor. Debido a la naturaleza de los demonios, querían estar cerca de personas más fuertes que ellos. Yusua volvió a sentirse molesto. La sala de conferencias del grupo Yongchun estaba llena de sorpresas. Chun Yuhan y los demás ejecutivos que se enteraron de lo de Ubon y Moon Rangeon pensaron que se estaban volviendo locos. Lo que fue más interesante fue su reacción a Ubon en lugar de a Moon Rangeon. Llama Ubon. El brazo derecho del dios demonio. Espadachín en llamas. Los títulos seguían saliendo de la boca de los ejecutivos. Aunque Chun Yeoun no se dio cuenta, Ubon, como su mano derecha, había realizado tantas tareas después de su desaparición.
Era más famoso que cualquier otro miembro del culto. Por supuesto, el título de la mano derecha, que sirvió a Chun Yeo-un, el dios demonio, jugó un papel muy importante. Ejem. Woo-bong, que no estaba familiarizado con los títulos que le estaban dando los futuros descendientes, estaba nervioso. Pero poco a poco empezó a sentirse orgulloso. Estos son mejores que Bon. Chun Yeo-un no se sorprendió por estos nuevos títulos. Mirando a Woo-bong, pudo ver cuánto había cambiado y mejorado. Ah. Los ojos de Bima-keon, mirando a Woo-bong, se llenaron de éxtasis. Woo-bong tenía la reputación de usar la espada de la ilusión del clan de la espada de la ilusión. Y fue una reacción natural cuando conoció a la gura más famosa del clan. Woo-bong. Sí, señor. Bima-keon es descendiente del clan espada de la ilusión. ¡Ay! ¿Es eso cierto? Enséñale todo y haz que sea útil. Está bien, señor. Bima-keon se conmovió con las palabras de Chun Yeo-un y cayó al suelo. El señor Chun-ma. Esto es una bendición. El hombre estaba genuinamente feliz ya que parecía estar llorando. Chun Yeo-un miró la habitación donde todo el aire parecía calentarse debido a Woo-bong y Moon Ran-yeon. Todo el mundo se centró en él. Ahora es el momento. ¿Qué quieres decir con eso? Ante la cuidadosa pregunta de Chun Yu-han, Chun Yeo-un abrió la boca. Ahora que hemos resuelto el resto del grupo, uniremos al culto reuniendo a los miembros. ¿Eh? Para atraer al resto del grupo, ¿me estás preguntando en serio porque no puedes entender lo que estoy diciendo? Los ojos de Chun Yu-han temblaron ante eso. Escuchó que la facción Chun Yu-seon, una de las 3 facciones, se había derrumbado hace 20 minutos. Sin embargo, según lo que dijo Chun Yeo-un, quería traer a las últimas personas que quedaban en la facción de Chun Yu-seon. Chun Yu-han aclaró sus pensamientos y luego abrió la boca. ¿Un antepasado? ¿Está bien hacer una pregunta? Dime. ¿Qué le pasó a Chun Woo-kyung? Deberías saber qué le sucede a aquellos que fingen ser Chun-ma. No solo Chun Yu-han, todos los demás ejecutivos se quedaron en silencio. Chun Woo-kyung también perdió la vida. Al final, el hecho de que los 2 jefes de las 3 facciones estaban muertos. ¿Soy el único vivo? El único candidato que quedaba era Chun Yu-han. Esto significaba que la guerra de 27 años entre las 3 facciones había llegado a su fin. Él hizo todo esto en solo unos días, fue tan impactante. Todo se resolvió tan rápido, a pesar de que han estado peleando durante tantos años. ¿Es esta, la habilidad de aquellos que tienen poder? Y Chun Yeo-un les mostró todo esto directamente. ¿Cuánto podría lograr una persona fuerte? Y cuando todos vieron eso, Chun Yu-han se dio cuenta de lo que le faltaba como señor. No soy lo suficientemente bueno. Si él fuera el Chun Yu-han del pasado, simplemente se habría alegrado de que la situación se resolviera. Pero ahora, estaba avergonzado. Ahora se culpaba a sí mismo por no lograr esto con su propia fuerza y tener que apoyarse en Chun Yeo-un. Ruido sordo. Chun Yu-han se arrodilló y dijo. Ancestro, estoy extremadamente avergonzado. Me di cuenta de que no valgo nada. Chun Yu-han se inclinó con lágrimas en los ojos. Y el silencio reinó en la habitación. Su líder se dio cuenta de su debilidad y aceptó la verdad. Chun Yeo-un abrió la boca. Tienes suerte. ¿Sí? Si mostrabas alegría y felicidad, también te iba a derribar. Al escuchar las palabras de Chun Yeo-un, Chun Yu-han sintió que su corazón se desplomaba. Chun Yeo-un no era alguien que mentiría o soltaría tonterías inútiles. El sudor frío goteaba. Chachaca. Fue entonces cuando se escuchó el sonido del choque de hierro.
Miró hacia arriba para ver la espada del demonio celestial. ¿Espada del demonio celestial? Chun Yuhan se estremeció porque estaba asustado. Parecía que la espada del demonio celestial estaba siendo sacada para matarlo. Pero. Espero que aprecies lo que has realizado. Cuando crea que ya no eres adecuado, dejarás el puesto en cualquier momento. La posición. SHHH. A. Chun Gyeoun sostuvo la deslumbrante espada del demonio celestial sobre su cabeza. Y habló en voz baja. Yo, Chun Gyeoun, el segundo Chun Mai, el 24º señor de la Gran Orden del Demonio Celestial, nombro a Chun Yuhan, quien heredó el gran linaje de Chun, como el subseñor del culto. Descenso del Dios Demonio capítulo 95, máquina de refinación de núcleo. El subseñor. Todos los ejecutivos quedaron sorprendidos por el inesperado ascenso. Hace un segundo, el hombre parecía enfurecido, pero ahora, nombró a alguien como subseñor. Los ejecutivos deberían haber estado felices, pero estaban tan sorprendidos como Chun Yuhan. Chun Yuhan abrió la boca. Pero no salió nada. ¿Por qué no dices nada? ¿No es admirable ser un subseñor a esta edad? Solo cuando escuchó las palabras de Chun Yeoun volvió en sí. Aunque se dio cuenta de que tenía defectos, Chun Yeoun, la leyenda del culto, lo nombró subseñor. ¿Quién más puede obtener esta gloria? Chun Yuhan se inclinó y gritó. No te decepcionaré. Espero que lo hagas. Chun Yuhan fue designado como el subseñor de la Orden del Demonio Celestial, que estuvo vacante durante mucho tiempo. En cierto modo, tuvo suerte. A diferencia de los jefes de las otras dos facciones, no pensó en jugar una mala pasada y reconoció la existencia de Chun Yeoun de inmediato. Está bien, entonces, continuemos con la reunión. Toma. Chun Yeoun se sentó en el asiento superior. Los ejecutivos que estaban de pie también se sentaron. Chun Yuhan se levantó y se sentó en su asiento. Su corazón, sin embargo, todavía estaba lleno de emociones hirvientes. Comencemos con el problema de fusionar todo en el culto. La reunión transcurrió sin problemas. La agenda era unir todas las facciones en un culto. El material PPT fue preparado con anticipación por Wang Miungo y fue reproducido. Señaló el gráfico que se iluminaba en la pared con un lápiz láser y explicó. Si miras el gráfico, puedes ver que el culto principal es una sucursal de esta empresa. Había un total de 40 empresas. Después de la disolución de la Compañía del Cielo Negro, el culto se dividió en 3 facciones, y 2 facciones lograron crear compañías notables en el mundo de los negocios. Chun Wo-kyun fue una excepción, ya que dirigía una organización con pequeñas y medianas empresas y empresas de riesgo. Entre los grupos que cotizan en bolsa, 13 empresas tienen precios de acciones significativamente más altos. Las fusiones y adquisiciones serán difíciles. La gente murmuró ante eso. Había diferentes tipos de fusiones. La forma más común era que una empresa grande compraba una pequeña, pero los fondos eran el problema. Entonces, ¿cuál es tu plan? Una nueva fusión de filiales del mismo tipo. El grupo Yongchun y Chunsin, que tenía múltiples subsidiarias, tenía aliados con una orientación similar debajo de ellos. Lo mismo ocurría con las pymes y las empresas de riesgo. Y fusionar otras similares reduciría la carga financiera. Pero llevará bastante tiempo en comparación con las fusiones normales. Fue porque esto requirió la persuasión de los accionistas de cada empresa. Si la empresa se fusionaba, entonces era el deber de la empresa superior convencerlos de que su empresa crecería una vez que pasara a formar parte de su empresa. Y esa no fue una tarea fácil. Complicado.
Chun Yeo-un chasqueó la lengua al decir eso. A diferencia de todo lo que parecía simple en el mundo moderno, el proceso de fusión era demasiado complicado. Había demasiadas restricciones empezando por temas fiscales. Pero no importaba. Los asuntos corporativos eran responsabilidad de los ejecutivos. ¿Y cuánto tiempo tomará? Dado que ni siquiera hemos comenzado las negociaciones con el grupo Chunsin, si las comenzamos ahora, tomaría alrededor de un año. Ante las palabras de Uan Miuno, Chun Yeo-un dijo: demasiado largo. Algunos informes de permisos requeridos del IRS y la Comisión Económica del Gobierno. Esto no se puede completar en poco tiempo porque hay procesos de selección y verificación. Los demás asintieron con la cabeza. La fusión de una empresa pequeña terminaría con una novia pequeña, pero era más difícil ya que la empresa que querían fusionar era enorme. Naturalmente, el soborno no funcionará ya que las grandes empresas estaban bajo la vigilancia del gobierno chino. Uan Miu no. Sí. Señor. Lo que me dijiste ahora es el procedimiento normal. Lo que significa que hay otra manera, ¿verdad? Uan Miu no respondió a las palabras de Chun Yeo-un. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El Ministerio de Murim y la Asociación Murim tienen conexiones con organizaciones económicas, incluido el Consejo de Estado. Seguramente nos obstruirán cuando intentemos fusionarnos. Si todas las compañías aliadas a la Orden del Demonio Celestial se fusionaran, el potencial de crecimiento sería suficiente para que el culto ingrese a los 20 negocios principales. Eso definitivamente causaría problemas a la Asociación Murim. Patéticos. Chun Yeo-un chasqueó la lengua con decepción. Incluso cuando la familia imperial ya no controlaba a Murim, la asociación Murim ahora se interponía en su camino. Pido disculpas. Chun Yu-han. Uan Miu no. Sí. Antepasado. Sí. Señor. Chun Yeo-un los llamó a los dos. Te daré 3 meses. Obtenga la consulta y la fusión del grupo Wangxin y Chunsin dentro de ese tiempo. ¿Eh? Señor. Para que suceda tan rápido, depende de ustedes hacer que suceda. No solo Uan Miu no, sino incluso Chun Yu-han estaba perplejo ante eso. Si una persona supiera un poco de administración, entonces sabría cuán irrazonable era eso. Chun Yu-han miró a los ojos de Chun Yeo-un. Ah. Ancestro nos está probando de nuevo. Poniéndolo a prueba de nuevo. Al escuchar demandas irrazonables, recordó a su padre, señor Chun Woo-jin. Chun Woo-jin, quien dejó la Compañía del Cielo Negro, nunca dio tareas fáciles a los ejecutivos. Quizás el que lidera el grupo espera que los que lo siguen sean capaces. Con una mirada confiada, dijo Chun Yu-han. Lo haré. Los rostros de los ejecutivos, incluido Uan Miu no, estaban distorsionados. Advirtió Chun Yeo-un. Sé mejor que nadie cómo se quedaron solo en este nivel. Si dices que algo es difícil de ahora en adelante, juzgaré que no eres digno de la posición en la que estás. Los rostros del ejecutivo palidecieron. Respuesta. Ubon gritó en voz alta. ¿Sí? Mirándolos, Moon Ran-yeong y Ubon negaron con la cabeza. Su anticipación por los futuros descendientes terminó en desilusión. Necesitan entrenamiento mental. Ubon prometió hacerlo todo. Pero sabía que Chun Yeo-un no era de los que dejaban el asunto en manos de otros. Me ocuparé de la asociación Murim. Ah. Ante esas palabras, Chun Yu-han y los ejecutivos sonrieron. Si se detuvieran los controles sobre la empresa, podrían realizar la tarea. Sin embargo, eso no significaba que todos sus problemas estuvieran resueltos.
Tratar con la asociación Murim significa tratar con todo el Murim. La asociación Jinan Murim manejó las batallas de puerta. Y por eso el culto nunca pudo responder a las batallas. Sin embargo, la asociación ya se había dado cuenta de que el culto se estaba moviendo, por lo que harían todo lo posible para evitar que se levantaran. En otras palabras, significaba guerra. Tal vez necesito prepararme. Es la guerra con ellos. Después de 27 años, la batalla entre Orden del Demonio Celestial y Murim finalmente iba a suceder. Sorprendentemente, las preocupaciones del pasado se convirtieron en determinación. El rencor de 27 años grabado en sus huesos. Al ver eso, Chun Gyo-un sonrió. Iba a advertirles si mostraban debilidad, pero eso no parecía necesario. Cuelga a Yurin. Sí, señor. Te daré una misión diferente. Sí. Tome la información del grupo de información bajo Uan Miun-no y fusione el lado de la información con el grupo Chunsin. Uan Miun-no estaba nervioso por esas palabras. Señor. El grupo de información, él era quien había estado manejando la recopilación de información. Y cuando le pidieron que le diera los derechos de gestión a otra persona, se sintió mal. No me voy a deshacer de tus derechos. ¿Qué quieres decir? Deben entregar la inteligencia y la información a cargo de encontrar al señor Ahn Yurin. Uan Miun no se sintió aliviado por eso. Una vez que comenzara el proceso de fusión, Uan Miun no podría manejar todo. Mientras tanto, Chun Gyo-un estaba tratando de hacer que Ahn Yurin trabajara en eso. Después de 10 días, cuando termine el entrenamiento en el grupo Chunsin, el gran guardián vendrá aquí. Obtén toda la información sobre esa prisión secreta de Ela. Durante 27 años, el gran guardián había estado rastreando el paradero del señor. Y sus datos serían incluso más masivos que los de las dos facciones. En conclusión, Chun Gyo-un le pidió que recopilara toda la información y viera el proceso de seguimiento. ¿Sí? Te daré 2 meses. Encuentra al señor actual, sí. Definitivamente lo encontraré. Pak. Ella se arrodilló e hizo una reverencia. Encontrar a su señor era algo que siempre habían anhelado. Una vez que todo estuvo listo, Chun Gyo-un le pidió a Yusua que trajera algo. Eso fue. Centro. Eran los núcleos de clase A y C que había obtenido Chun Gyo-un. Se guardaron en la caja fuerte de la oficina del vicepresidente. Y Chun Gyo-un sacó el núcleo de clase S de su riñonera. Viscosidad. Oh. Eso. Simplemente lo sacó, pero su energía hizo babear a los ejecutivos. Núcleo de clase S. Sé cómo. Como no todos eran Murims registrados, no podían participar abiertamente en la defensa de la puerta, por lo que no tuvieron la oportunidad de ver los núcleos. Como resultado, ver a 3 de ellos frente a ellos los sorprendió. Mirando su reacción, Chun Gyo-un abrió la boca. Hay otros problemas urgentes con todos ustedes. Ante esas palabras, los ejecutivos no pudieron levantar la cabeza. Chun Gyo-un los criticó repetidamente por ser patéticos en comparación con sus antepasados. Fue lo mismo para Chun Yu-han. Tu energía es patética. Incluso Ahn Yurin, una maestra superior, tenía solo el 80% de energía interna en comparación con las maestras superiores del pasado. Eso se debió a la débil energía de la naturaleza que los rodeaba. Y la asociación Murim solo suministró dispositivos de asistencia a los que estaban debajo de ella. Además, el culto estaba en desventaja. Al refinar el núcleo, elevamos el poder del culto. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Todos los ejecutivos respondieron. En la era actual, los núcleos eran la mejor manera de mejorar sus habilidades.
Y si se les diera eso, seguramente los ayudaría a fortalecerse. Centro. La felicidad se reflejaba en todos sus rostros. Escuché que hay una manera de refinar el núcleo. ¿Puedes asegurar eso? Chun Gyo-won podría refinar el núcleo a través de nano. Sin embargo, sería imposible absorber la energía y luego pasarla a otros. Hwang Myung-no dijo entonces. Estaba a punto de decir. El culto aún no ha establecido una tecnología para refinar el núcleo fue por las restricciones. El culto no estaba registrado en la asociación Murim y no podía participar en las guerras de la puerta. Como resultado, no era necesario que tuvieran núcleos, y por eso era difícil obtener una tecnología de refinación. ¿Estás diciendo que no se puede refinar? No. No es eso, encontramos una máquina de refinación central cuando estábamos limpiando la sucursal de Murim en la ciudad de Jinan. Hwang Myung-no siempre ha querido asegurar esa máquina. Pero no pudo ponerle las manos encima. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad, no la desaprovechó. Está bien. Hwang Myung-no no pudo ocultar su rostro feliz ante eso. ¿Y dónde está localizado? Está ubicado en el almacén de productos en la sucursal de la Asociación Murim de la ciudad de Jinan. ¿Por qué no lo moviste? Hwang Myung-no respondió. El dispositivo es tan grande que necesitamos desarmarlo para moverlo. Como no podíamos quitarlo sin cuidado, primero estábamos asegurando el plano. Se hizo ayer, y el desmontaje comenzó esta mañana. Verificaré cuándo lo entregaremos. Hwang Myung-no hizo una llamada. La llamada no se conectó a pesar del timbre constante. Sintiendo que era extraño, Hwang Myung-no frunció el ceño y llamó al encargado de seguridad. Oh. Sin embargo, esa persona tampoco respondió. Por si acaso, miró para ver si su teléfono tenía algún problema. Le había ordenado a su guardia que le enviara un mensaje de texto cada 30 minutos para asegurarse de que nada saliera mal. El último mensaje de texto se recibió hace 40 minutos. Mordiéndose el labio, dijo. Parece que tenemos un problema. El almacén de productos de la Asociación Murim en la parte sur de la ciudad de Jinan. Allí se ubicaron almacenes y fábricas de diversas empresas. Era posible poner sus almacenes en un lugar secreto, pero la Asociación Murim quería que estuvieran en ese lugar. Bodega Sector 7. Un dispositivo que podría mejorar el núcleo. Aunque era un dispositivo, pesaba alrededor de 400 toneladas. Y ocupaba un espacio enorme incluso después de desmontarlo, se necesitarían unos cuantos camiones enormes para moverlo. Y tal dispositivo estaba siendo desmontado y transportado. Uf. Las cajas eran movidas sin parar por máquinas. Había un hombre de mediana edad con un jersey acolchado azul mirándolo. La vaina azul alrededor de la cintura mostraba que era un guerrero Murim. SHH. Apareció un hombre con una máscara negra. Todos los cadáveres han sido eliminados. ¿Cuántos minutos pasaron desde que el guardaespaldas envió el mensaje de texto? 15 minutos más tarde de lo habitual. Supongo que tenemos tiempo aquí. Casi todo estaba cargado en cajas. Y en 10 minutos, todo estaría hecho. El grupo de Yongchun tardará al menos 40 minutos en llegar aquí. Muévelo. Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, el hombre enmascarado se inclinó. Con el tipo de protección que nos diste, pudimos comenzar la misión con paz. Para ser honesto, ni siquiera creo que vengan. Ante esas palabras, el de mediana edad agitó la mano. No digas cosas así. Lo digo en serio. Acabo de llegar aquí porque la asociación me envió, pero nunca soñé con estar con una persona tan grande. Es un honor.
El hombre de mediana edad sonrió ante esas palabras. ¿Quién odiaría las alabanzas? Uno de los 5 grandes guerreros, el guerrero Quack, está con nosotros. Además, las tropas de 18 llamas Plum están protegiendo este lugar, entonces, ¿por qué debería tener miedo incluso si vienen los restos del culto? Sorprendentemente, el hombre era Quack-Oon, uno de los 5 grandes guerreros del monte Ua. Uno de los 5 grandes guerreros había descendido aquí. Era natural que el hombre enmascarado estuviera complacido. Detente con esto y termina el resto del trabajo. Incluso si no quieres, haz este trabajo, no necesitamos que otros salgan lastimados. Rollo. Antes de que Quack-Oon pudiera terminar de hablar, algo rodó por el suelo. El hombre enmascarado miró hacia abajo. ¡Cut! Era la cabeza de un hombre. Quack-Oon se sorprendió. Seong-yeon. El difunto era su discípulo y miembro de las tropas 18 llama Plum. Fue ridículo. Se suponía que debía estar vigilando la entrada sur del almacén con otros 4, así que, ¿qué hace su cabeza aquí? Ni siquiera sentí nada. ¿Quién hizo esto? Era uno de los 5 grandes guerreros y podía sentir todo a su alrededor. Y luego escuchó algo más. Rollo. Esta vez fueron 2 cabezas. Han-Jeon. Yun-Wan. 2 más de la misma tropa. Se suponía que debían estar protegiendo el lado este del almacén de productos. Tenían expresiones en blanco, lo que significaba que ni siquiera vieron lo que había sucedido. Quack-Oon señor. ¿Qué demonios es esto? Incluso el hombre enmascarado no pudo ocultar su sorpresa. Quack-Oon abrió su energía para sentir su entorno. Y en ese momento sintió algo. El lado oeste del almacén. ¿Cómo se atreve esa persona? Quack-Oon sacó su espada y extendió su mano hacia el oeste. SHHH. La espada escarlata Plum, una preciada espada del clan Mount-Ua, salió y corrió hacia el oeste. No sé quién es, pero no lo haré, disco. Quack. Algo increíble sucedió. La espada escarlata Plum que voló apuñaló al hombre enmascarado en su pecho. Quack señor. El enmascarado cayó al suelo. Creía en Quack-Oon y murió por su espada. El rostro de Quack-Oon estaba lleno de ira y conmoción. ¿Quién? ¿Mi espada de aire? No vio volar la espada en esa dirección. Y entonces escuchó pasos. Como si la persona no necesitara ocultar su presencia. Quack-Oon volvió lentamente la cabeza. Paso. Alguien caminó en las sombras oscuras del almacén con algo en la mano. Byung-chan. Era la cabeza de Bae Byung-chan, uno de los miembros de sus tropas, goteando sangre. La cabeza fue arrojada a Quack-Oon. Rollo. Tú. Quack-Oon, que perdió la razón por la muerte de su pueblo, extendió la mano para agarrar la espada. SHHH. La espada escarlata Plum, que estaba alojada en el pecho del hombre enmascarado, fue sacada y voló hacia él, pero luego se detuvo. PRRR. La mano extendida se tambaleaba con venas apareciendo. Aunque Quack-Oon elevó la energía, la espada no vino por él. Cha-cha-chan. Y luego la espada, que se detuvo en el aire, se hizo añicos. Quack-Oon tosió sangre y retrocedió 2 pasos. Debido a la enorme cantidad de energía interna que utilizó, sufrió una lesión interna. ¿Quién hubiera pensado que uno de los 5 grandes guerreros sería humillado así? Quack, tú, bastardo, ¿quién eres? Quack-Oon fulminó con la mirada a quien quiera que se escondiera en las sombras. Saltar. Y alguien apareció de las sombras. Era Chun Yeon con sus ojos agudos. ¿Tan joven? Este hombre parecía tener unos 20 años, lo que hizo que Quack-Oon dudara de sus ojos.
Chungo una Glo con una cara decepcionada. Es patético que te hayan dado el título de 5 grandes guerreros. ¿Qué? Si te ha gustado el contenido no olvides de suscribirte y darle me gusta, que tengan un bonito día, hasta la próxima.